Ayer hubo debate en la Comisión Tercera del Congreso, en la Cámara de Representantes, a propósito de la reforma laboral que está elaborando el gobierno. Realmente no hay todavía un texto presentado, a pesar de que sí, en efecto, circula uno que sería el texto final, pero no han empezado los debates formalmente en el Congreso. Posiblemente uno de los sectores más preocupados con la reforma laboral es el sector que reúne a las plataformas digitales en Colombia. Su director, el director de Alianza IN, es José Daniel López. José Daniel, buenos días. Buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Caracol Radio. Gracias por la invitación. No es la primera vez que hacen ustedes esta advertencia. La ministra ha dicho que esta es una reforma, y también lo ha dicho la ponente, la congresista Carrascal, que ha sido muy discutida y que en efecto se han tomado en consideración algunas de las inquietudes. ¿Ustedes siguen creyendo que en caso de aprobarse la reforma laboral tal y como está, se perderían empleos en la industria de las plataformas digitales? Sin duda sí, pero antes de llegar un poco a explicarle por qué la reforma laboral de aprobarse como viene en el texto y como seguramente va a venir en la ponencia, porque esa reforma destruye 80.000 trabajos, voy a hacerle un comentario introductorio, y es, se ha creado en la opinión pública cierto ambiente, en el sentido que la reforma laboral, a diferencia de la reforma a la salud, se ha tramitado con concertación, con diálogo abierto, con las mejores formas, y mucho me temo, desde la experiencia de nuestro gremio, que estamos ante una reforma a la salud 2.0, representada en la reforma laboral. Acá le quiero contar, por ejemplo, nosotros, desde que se radicó el proyecto de ley que nos causó una preocupación enorme, el 16 de marzo le solicitamos formalmente a la ministra del Trabajo una mesa de trabajo, al menos una cita, para abordar técnicamente, basados en evidencia, no simplemente en posiciones políticas, el tema de cómo se debe reglamentar el trabajo en las plataformas de reparto. Es la fecha hoy, 2 meses después, en la que no hemos tenido la primera reunión luego de la radicación del proyecto de ley. Tuvimos un proceso también de diálogo con el equipo de la coordinadora ponente, a quien le he visto buenas intenciones, pero es un proceso de diálogo que de un momento a otro se acabó y se interrumpió. En algún momento ella hablaba, la doctora Carrascal hablaba la semana pasada en medios de comunicación, que estaba cerca un acuerdo sobre el trabajo en plataformas digitales, y yo tengo que decir con claridad que desde ese momento a hoy no ha habido ni una sola conversación, y que la información que conocemos sobre las distintas versiones de la ponencia, en todos los casos nos dan a entender que vienen medidas muy fuertes que van a marchitar este ecosistema digital, que van a dejar a 80.000 repartidores por lo menos sin trabajo, y van a significarle a 75.000 comercios pérdidas por más de 2 billones de pesos. Entonces, yo sí creo que se va derrumbando ese mito de que la reforma laboral se está tramitando con concertación. Acá, como sector de las plataformas, no hemos tenido posibilidad efectiva de participar. Si acaso hemos sido oídos, no hemos sido escuchados, y tenemos una preocupación enorme porque, habiendo una propuesta de por medio para formalizar y proteger con seguridad social a los repartidores, lo que acá se propone en la reforma, que es obligar a que todos sean trabajadores con contrato de trabajo, sean empleados, pues va a tener un efecto gravísimo, como ya lo mencionaba, en repartidores, en comercios, en usuarios y en las empresas. José Daniel, para entenderlo claramente y de la manera más simple posible, lo que ustedes han propuesto como camino, digamos, intermedio, es que los gremios a los que usted representa pueden garantizar la seguridad social a un número cercano a 120.000 repartidores. Y ustedes consideran que al gobierno eso le sigue pareciendo insuficiente, ¿es correcto? Así es, vea. Hoy no hay un dilema entre si proteger o no proteger a los repartidores. En eso estamos de acuerdo con el gobierno. La discusión es sobre cuál es el camino, porque hay un camino responsable y moderado, y hay un camino irresponsable y radical. El camino que hoy se propone es el de obligar a que todos los repartidores sean empleados, lo cual no corresponde con la realidad, porque no está el elemento fundamental de subordinación, o sea, que el empleador pueda contratar y pueda controlar las horas y los modos en los cuales los trabajadores se conectan. Nosotros estamos diciendo, venga, no son empleados, pero sí hay que avanzar en seguridad social. Estamos dispuestos a pagar el 50% del aporte a la salud.
el mismo porcentaje del aporte a la pensión, el 100% del aporte a los riesgos laborales. Pero entendamos que este es un trabajo en donde los repartidores deben seguir manteniendo una dosis de autonomía, de libre determinación de su tiempo, pero esta propuesta no solo no ha sido tenida en cuenta, sino que no ha sido ni siquiera evaluada o respondida por parte del gobierno nacional. Y la consecuencia, que es una consecuencia social muy crítica, es que puede ser que uno puede aceptar en gracia de discusión que, como lo dijo la ministra del Trabajo, la reforma laboral no esté para generar empleo, pero no debería estar tampoco para destruir 80.000 trabajos o más que se pueden perder como consecuencia de la reforma. Pues José Daniel, estaremos muy atentos a cuando se presente en efecto ya la ponencia, el texto definitivo, para ver si se han introducido algunos cambios y por lo menos se puede abrir de nuevo la discusión a propósito de algunos aspectos que preocupan a ciertos sectores y que en efecto contempla la reforma laboral tal y como la tiene pensada el gobierno. José Daniel, gracias por atender a Caracol Radio. Buen día. No, gracias a ustedes y sea esta la oportunidad para hacer un llamado a la moderación, a la búsqueda de soluciones conjuntas, al diálogo verdadero. Acá estamos listos. Vea que en Brasil, y cierro con esto, ya arrancaron un gobierno de izquierda. El camino es regular el trabajo en plataformas, pero sin obligar a que todos sean empleados. Y estamos convencidos que el mismo camino podemos recorrer en Colombia, no para que unos venzan a otros, sino para que todos construyamos. Gracias, José Daniel López, es el director de la Alianza IN. En segundos, una entrevista que le interesa a mucha gente, pero particularmente